El peruano José Carlos Mariátegui es uno de los pioneros del marxismo en América Latina. Es no solo uno de los primeros pensadores marxistas latinoamericanos, sino también uno de los más importantes, quizás el más importante de todos, el más vigoroso y original, si creemos en Michael Lowy. El pensamiento de Mariátegui no solo es admirable por su importancia intrínseca, por su vigor y su originalidad, sino también por la época temprana en que se desarrolla, cuando no había todavía una tradición marxista latinoamericana en la que pudiera apoyarse. Otro aspecto admirable del pensamiento marxista de Mariátegui es que se desarrolló en muy poco tiempo, en menos de una década, aproximadamente entre principios de los años 1920 y 1930. Es difícil imaginar lo que Mariátegui pudo habernos legado si no hubiera fallecido tan joven, en 1930, con solo 35 años de edad. Entre 1923 y 1930, en solo 7 años, Mariátegui escribió los 16 tomos de su obra completa. Esta obra incluye textos muy trabajados y muy bien documentados. El más famoso de todos es 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, de 1928, incluido en el tomo 2. El que aquí más nos interesa es el más filosófico, Defensa del marxismo, de 1930 e incluido en el tomo 5. Antes de terminar este último texto, Mariátegui murió. Sus últimas palabras habrían sido: no puede haber renovación sino sobre la base de grandes principios. Trabajen mucho. Luego se despidió y expiró. Mariátegui siempre tuvo una mala salud. En 1924 le amputaron la pierna derecha, que se le había gangrenado. La otra pierna, la izquierda, cojeaba desde su niñez por causa de una caída a los 8 años. Para entonces, el niño José Carlos ya sufría de artritis tuberculosa. Mariátegui nació en 1894 en Moquegua, en el sur del Perú, muy cerca de la frontera con Chile y Bolivia. No conoció a su padre, que abandonó a su madre aún embarazada. El niño José Carlos creció en su familia materna. Empezó a ir a la escuela, pero tuvo el accidente que lo dejó cojo y debió quedarse en casa, primero en cama, durante unos 3 años. Esto hizo que su educación fuera de autodidacta y que su infancia fuera de encierro, soledad, reflexión y lectura. En 1906, a los 12 años, durante la ceremonia por el matrimonio de su hermana, Mariátegui leyó 2 poemas, uno compuesto por él mismo y otro por nuestro poeta mexicano Amado Nervo. Al año siguiente murió su padre, al que no conoció, pero al menos recibió de él una biblioteca muy valiosa que incluía libros en francés y en italiano, así como una parte de la biblioteca personal de uno de los héroes de la independencia peruana, Francisco Javier Mariátegui y Tellería, bisabuelo de José Carlos. En 1909, a los 14 años, Mariátegui empezó a trabajar en tareas manuales en una imprenta de periódico. En su adolescencia, mientras trabajaba en la imprenta, frecuentó al poeta y pensador anarquista Manuel González Prada y a su hijo Alfredo. Los visitó a menudo en su casa y contó con libros de su amplia biblioteca. Entre su adolescencia y su juventud, aún trabajando en la imprenta, Mariátegui también trabó amistad con varios escritores peruanos, entre ellos Abraham Valdelomar, mejor conocido como el Conde de Lemos, y el comunista César Falcón. Hacia 1914, con apenas 20 años de edad, el mismo Mariátegui empieza a publicar de modo regular en revistas y periódicos. Entre sus primeros artículos hay uno dedicado a los árboles, hermosos y bienhechores, y otro sobre el socialista francés Jean Jaurès, un apóstol, un convencido. En 1918, con 24 años de edad, Mariátegui empezó a militar en el socialismo y apoyar a los movimientos obreros y estudiantiles. En 1919, para deshacerse de él y de César Falcón, el gobierno de Augusto Leguía les dio una beca para irse a estudiar a Europa. Mariátegui permaneció 4 años por allá. En Italia conoció y se casó con Ana Chiappe. Además estuvo presente en el famoso 17º Congreso Nacional del Partido Socialista Italiano, realizado en Livorno en 1921.
Es entonces cuando se cindió el ala de izquierda radical de Amadeo Bordiga y de Antonio Gramsci, escisión de la que nació el Partido Comunista Italiano. Mariátegui estuvo cerca de todos estos acontecimientos y formó parte de círculos de estudio del Partido Socialista Italiano. Fue entonces cuando adoptó el marxismo como método de estudio. En 1922, además, con César Falcón y otros comunistas, organizó una célula comunista en Génova. El marxismo de Mariátegui es el de la Tercera Internacional. Es un marxismo revolucionario y no reformista. Es un marxismo consonante con su inspiración leninista. Mariátegui pone a Lenin, lo cito, en el puesto principal en la historia de la redención de los trabajadores. Y nos dice que él, Lenin, ha definido el sentido histórico de la crisis contemporánea, ha descubierto un método y una praxis realmente proletarios y clasistas y ha forjado los instrumentos morales y materiales de la revolución. Por más fuerte que fuera su adhesión a Lenin, el marxismo de Mariátegui no deja de ser muy libre y original, recordándonos en mucho el marxismo de su contemporáneo, Antonio Gramsci. Como Gramsci, Mariátegui no cae en el mecanicismo economicista de algunos de los marxistas de aquella época, sino que reconoce toda la complejidad de la situación histórica, en la que no soslaya los factores determinantes subjetivos, ideológicos y culturales, como lo veremos en un momento. Al igual que Gramsci, Mariátegui abordó ampliamente la cultura de su época y fue así como llegó al psicoanálisis. También como Gramsci, Mariátegui fue influido por el marxista italiano Antonio Labriola y por el filósofo idealista y medio marxista, también italiano, Benedetto Croce, a quien conoció personalmente en su casa en Italia. Fue por Croce por quien Mariátegui se aproximó a las ideas de un marxista heterodoxo del que recibirá una gran influencia, el francés Georges Sorel, famoso como teórico del sindicalismo revolucionario. Es de Sorel de quien Mariátegui adopta la concepción del socialismo en términos de mito y mística, fe y ascetismo, energía y convicción. Además, Sorel le permite a Mariátegui apreciar factores tan diversos como la ética de los productores, el rol económico de la iglesia o los elementos espirituales del trabajo en comunidades agrarias como las indígenas. Después de su regreso a Perú en 1923 y hasta su muerte en 1930, Mariátegui tuvo una actividad frenética en la que escribió prácticamente los 16 tomos de su obra completa, como ya lo había dicho. Además, se estableció la imprenta y editorial Minerva. También se le debe la célebre revista Mauta. Por si fuera poco, fundó la Confederación General de Trabajadores del Perú y el Partido Socialista Peruano, del que fue el primer secretario general. Un mes antes de su muerte, este partido se convertirá en el Partido Comunista Peruano, adhiriendo así a la Tercera Internacional, sometiéndose a la línea marcada por Moscú y dejando atrás la orientación de Mariátegui, que proponía un socialismo distintivamente latinoamericano, antifeudal y antiimperialista, ciertamente marxista, pero no calcado sobre el marxismo europeo, sino adaptado a cada país y, en el caso peruano, centrado en la cuestión indígena. En el programa del Partido Socialista Peruano, redactado por el propio Mariátegui, se apunta explícitamente, cito el programa, a un libre resurgimiento del pueblo indígena, a una manifestación creadora de sus fuerzas y espíritu nativo. Pero también se advierte que esto no significa en absoluto una romántica y antihistórica tendencia de construcción o resurrección del socialismo incaico. Mariátegui admira este socialismo indígena del que dice en otro lugar que aseguró el bienestar material gracias a la organización colectivista de la sociedad, así como enervó el impulso individual y desarrolló el hábito de una humilde y religiosa obediencia al deber social. Fin de cita. Sin embargo, como nos lo explica en el programa del Partido Socialista, el socialismo de los incas, vuelvo a citar a Mariátegui, correspondió a condiciones históricas completamente superadas y de él solo quedan como factor aprovechable en el presente los hábitos de cooperación y socialismo de los campesinos indígenas. Fin de cita.
Los pueblos originarios por los que apuesta Mariátegui son los del presente y los del futuro. A estos pueblos dirige Mariátegui sus mayores expectativas. Aunque reconociendo en sus propios términos que una conciencia revolucionaria indígena tardará quizás en formarse, Mariátegui prevé también que una vez que el indio haya hecho suya la idea socialista, le servirá como una disciplina, una tenacidad y una fuerza en la que pocos proletarios de otros medios podrían aventajarlo. Fin de cita. Mariátegui insistió en que la situación miserable de los indígenas del Perú no era un efecto de su cultura, sino una simple consecuencia del régimen económico y social que pesaba sobre ellos desde hacía siglos. El análisis de este régimen, en 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, está entre los más valiosos aportes de Mariátegui. No solo es aplicable a Perú, sino a todos los países latinoamericanos. Por eso conviene conocerlo. Haré una síntesis lo más rápida posible. La visión de Mariátegui es histórica. Todo se decide en la historia. El análisis es marxista, pero como ya dijimos, no es ni mecánico ni simplista. No se cae en un economicismo en el que la base económica decidirá todo lo que ocurre en la superestructura. La cultura no es tan solo un reflejo de la economía. Los factores socioeconómicos, las fuerzas y relaciones de producción tienen ciertamente un carácter básico, fundamental y determinante, infraestructural, pero hay también otras potentes determinaciones políticas, sociales, ideológicas o culturales que deben ser consideradas. Antes de la conquista española, el socialismo inca y su organización colectivista aseguraban el bienestar material de los indígenas. Lo aseguraban no solo directamente, sino también indirectamente, al subjetivar a los indígenas de cierto modo, al desarrollar en ellos virtudes como la humildad, la obediencia y quizás también la disciplina y la laboriosidad. Todo esto fue destruido por los conquistadores españoles. La conquista para Mariátegui es terror, carnicería y exterminio de los indígenas, pero es sobre todo una operación que desintegra la unidad de la cultura inca, rompe los vínculos que la constituyen, fragmenta el todo en comunidades dispersas. El trabajo, nos dice Mariátegui, deja de funcionar de un modo solidario y orgánico. Con la conquista solo quedan las ruinas del socialismo inca. Sobre la ruina se construye el feudalismo colonial. Este feudalismo no permite desarrollar nuevamente una economía sólida y beneficiosa para la sociedad, sino que solo sirve para explotar las riquezas, el oro y la plata, tan abundantes en Perú. No hay aquí una verdadera colonización como la hubo en los Estados Unidos, tan solo es un saqueo en beneficio de unos pocos. Esto será decisivo para el futuro del Perú, pero también de México y de otros países latinoamericanos. El colonialismo español, para Mariátegui, es responsable de la miseria y la opresión de los pueblos originarios. Pero el régimen independiente carga con una responsabilidad, con una culpa aún mayor, pues no ha hecho lo que le correspondía, no ha cumplido con su deber de elevar la condición de vida del indígena. Por el contrario, la ha empeorado en lugar de mejorarla. Ha despreciado aún más al pueblo indio, lo ha pauperizado, le ha quitado sus tierras y lo ha convertido en un asunto de demagogia. La liberación del indígena de la que hablan los políticos latinoamericanos es demagogia, mientras se mantiene de algún modo el feudalismo colonial. La economía feudal se mantiene de algún modo en las repúblicas latinoamericanas, aun cuando sus independencias fueron impulsadas por las burguesías locales, por las necesidades incipientes del capitalismo, para desarrollarse libremente, sin las ataduras coloniales. En realidad, las burguesías son débiles en América Latina y las aristocracias terratenientes mantienen su fuerza, su poder económico y político. Los hacendados, latifundistas y caciques, los gamonales de Perú, aparecen en Mariátegui como un obstáculo para el progreso del país y para la consolidación de un capitalismo nacional. Esto no impide que la economía capitalista se desarrolle, pero solo en ciertas regiones costeras y solo en una forma dependiente, subordinada a capitales exteriores, primero capitales británicos a través de la explotación del guano y del salitre, y luego
a capitales estadounidenses a través de cultivos como los de caña y algodón. Finalmente llegamos a una forma de nuevo colonialismo que no sirve para el desarrollo del país. Además del colonialismo económico, Mariátegui denuncia un colonialismo cultural en el pensamiento y especialmente en la literatura peruana. Un colonialismo cultural que solo parece terminar en los años en los que Mariátegui está escribiendo, en los cuales se consigue al fin cierta independencia con respecto a España. Esta independencia es posibilitada por dos movimientos paralelos, el indigenismo y el cosmopolitismo, que no son opuestos como parecen a primera vista, pues el cosmopolitismo también permite liberarse y recobrarse a uno mismo. Como lo dice bellamente Mariátegui al terminar su libro, por los caminos universales, ecuménicos que tanto se nos reprochan, nos vamos acercando cada vez más a nosotros mismos. Encontramos un buen ejemplo del cosmopolitismo de Mariátegui en su obra póstuma Defensa del marxismo, en la que vemos desfilar a escritores, artistas, intelectuales y políticos de diferentes países, como Wells y Valéry, Unamuno y Trotsky, Mauroy y Breton, o Adler y Barbus. Mariátegui discute con algunos de ellos, con los pensadores más actuales de su época, los de moda, entre ellos el belga Henri de Man y el estadounidense Max Eastman. Después de haber sido marxistas, estos dos autores se volvieron críticamente hacia el marxismo, con el instrumental teórico de la psicología y del psicoanálisis. Sus principales libros, Más allá del marxismo, de Henri de Man, publicado en 1923, y Marx y Lenin, la ciencia de la revolución, de Eastman, publicado en 1927, fueron muy polémicos en la segunda mitad de los años 20. El cosmopolita Mariátegui leyó las obras de Eastman y de Man justo después de que fueran publicadas. Las leyó en francés. Al criticarlas, cuestionó sus argumentos psicológicos y psicoanalíticos, defendiendo al marxismo contra ellos. También abordó el psicoanálisis en general, especialmente en el artículo Freudismo y Marxismo, primero publicado en la revista Variedades en diciembre de 1928 y luego incluido en Defensa del marxismo. El artículo Freudismo y Marxismo es difícil de leer por la forma tan compleja e intrincada en que entreteje las ideas y palabras de Eastman y de Mariátegui. Algunas partes del texto parafrasean a Eastman o incluso lo citan sin comillas. Es el caso del pasaje en el que el marxismo aparece como un, cito a Mariátegui, a Eastman, psicoanálisis generalizado del espíritu social y político. Es el mismo pasaje en el que se compara la ideología de la que habla Marx con los procesos que Freud describe como racionalización o desplazamiento o sublimación. Todo esto se encuentra en Eastman, en las páginas 80 y 81 de la edición original de La ciencia de la revolución. Me refiero particularmente a este pasaje fabuloso porque realmente parece que es de Mariátegui y además se le suele atribuir a él, pero he descubierto al preparar esto que todo en él es de Eastman, lo que me ha entristecido mucho. A pesar de todo lo que hay de Eastman en Freudismo y Marxismo, también hay aquí mucho de Mariátegui. Hay en particular tres planteamientos cruciales y muy originales sobre la relación entre el marxismo y el psicoanálisis. Los tres están basados en las ideas de Eastman, pero las llevan mucho más lejos y nos permiten apreciar la genialidad del pensamiento de Mariátegui. Para empezar, tenemos la comparación entre las resistencias contra el marxismo y las resistencias contra el psicoanálisis. Tanto Marx como Freud provocan reacciones hostiles que no obedecen a razones científicas o filosóficas. No se trata entonces de reacciones racionales, sino irracionales, porque tanto Marx como Freud tocan puntos sensibles de nuestra ideología. Esto explicaría las resistencias que suscitan, las defensas y reacciones hostiles que provocan, lo mismo entre la gente de la calle que entre los filósofos o científicos,
lo mismo en las facultades de filosofía que en las de psicología. Según Mariátegui, rechazamos el marxismo y el psicoanálisis porque nos humillan. Esta humillación nos conduce al segundo planteamiento de Mariátegui que deseo destacar. El marxista peruano completa la célebre fórmula de Freud contenida en Una dificultad del psicoanálisis de 1917, en la que se distinguen 3 afrentas que la investigación científica habría infligido al narcisismo de la humanidad. La afrenta cosmológica del heliocentrismo de Nicolás Copérnico, por la que ya no somos el centro del universo, la afrenta biológica del evolucionismo de Charles Darwin, por la que perdemos nuestra distinción esencial con respecto a los animales, y la afrenta psicológica del psicoanálisis de Freud, por la que dejamos de ser amos del alma de nuestra propia casa. Mariátegui agrega una cuarta humillación más, la humillación ideológica del materialismo económico de Marx, por la que dejamos de ser dueños de nuestras acciones gobernadas por la determinación económica. El capitalismo nos domina por dentro aun cuando creemos actuar o pensar libremente. Suponemos que estamos defendiendo nuestras convicciones, pero quizás solo estemos defendiendo los intereses del capital que se apodera de nuestra conciencia y voluntad, como decía Marx. Ya sea como capitalistas o como trabajadores, como capital variable, somos poseídos por el capital y así dejamos de pertenecernos a nosotros mismos. Quizás incluso hemos sido engendrados por la fábrica ideológica del capitalismo que produce sujetos para los objetos y no solo objetos para los sujetos. ¡Qué mayor humillación para nosotros! Vemos que el marxismo no es tan solo un economicismo, sino que se ocupa de la subjetividad, la ideología y otros asuntos. Esto lo tiene muy claro Mariátegui y por eso puede llegar al tercer planteamiento que quiero destacar. Mariátegui observa la equivalencia que hay entre la acusación de paneconomicismo, que se dirige contra Marx, y la acusación de pansexualismo, que se dirige contra Freud. Ambas acusaciones son injustas por 2 razones. La primera es que ni Freud reduce todo al sexo, ni Marx reduce todo a la economía. La segunda razón, más interesante, es que el concepto marxista de economía y el concepto freudiano de sexualidad, como bien lo dice Mariátegui, se parecen por ser conceptos amplios y profundos que significan mucho más que lo que suele pensarse por sexualidad y por economía. Lo económico de Marx es también cultural y simbólico, social e histórico, existencial y relacional, así como lo sexual de Freud engloba el amor y todas las formas sublimadas que dan lugar a la civilización. Como podemos apreciarlo, Mariátegui nos ofrece una sutil y profunda interpretación del psicoanálisis en aquellos puntos precisos en los que lo ve coincidir con el marxismo. La penetrante mirada marxista de Mariátegui le permite internarse en la perspectiva freudiana, como si la conociera desde siempre, lo que ya es de por sí revelador sobre la conexión interna entre Marx y Freud. Mariátegui llega incluso al extremo de emplear el psicoanálisis con Eastman tal como él lo empleó con Marx. Digamos que le da a Eastman una cucharada de su propia medicina. Es lo que hace al afirmar, con mucha razón, que sería imposible probar que los razonamientos de este autor, Eastman, no influyen sus resentimientos personales. Mariátegui termina constatando con una ironía exquisita cómo el sentimiento se impone con demasiada frecuencia al razonamiento de Eastman, que tan apasionadamente pretende situarse en un terreno objetivo y científico. Fin de cita. La pasión por la ciencia y la objetividad no demuestra que un pensamiento sea objetivo y científico. Más bien es prueba del objetivismo y el cientificismo que reinan actualmente en la psicología y en otras ciencias o pseudociencias humanas y sociales, aún presas en el positivismo. Esto ya ocurría en la época de Mariátegui.
y lo vio Lacan muy bien solo 4 años después de la muerte del marxista peruano.